Bienvenidos una vez más a su canal de chismes y novelas turcas favorito. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, un culebrón digno de las mejores producciones turcas, un tema que ha encendido las redes sociales y que ha puesto a nuestros corazones de fans a latir a un ritmo frenético. Vamos a hablar de algo que muchos hemos estado esperando, anhelando e incluso exigiendo la posible, la casi confirmada, la esperadísima reconciliación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, mis queridos chismosos, lo escucharon bien, esa pareja que nos hizo creer en el amor verdadero, esa pareja que nos robó el aliento en cada escena de Erkencikus, podría estar a punto de regalarnos un nuevo capítulo, una segunda temporada en la vida real que promete ser incluso más apasionante que la ficción. Pero ojo, aquí no nos dejaremos llevar solo por la emoción. Vamos a analizar cada detalle con lupa, a desmenuzar cada pista, cada comentario, cada imagen que ha salido a la luz para discernir si este rumor tiene base sólida o si, por el contrario, es un espejismo creado por nuestra ferviente imaginación y nuestras ganas incontenibles de verlos juntos de nuevo. Antes de que nos adentremos en este mar de especulaciones y teorías, si son nuevos por aquí o si llevan tiempo acompañándonos pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para darle al botón rojo y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Porque aquí, en este su canal de chismes favorito, no nos guardamos absolutamente nada. Les traemos todos los cotilleos jugosos, las noticias más impactantes, los secretos mejor guardados y las revelaciones más inesperadas del fascinante mundo de las novelas turcas, y mucho más. Así que ya lo saben, únanse a nuestra comunidad de amantes del drama, el romance y el chisme, y prepárense para disfrutar de todo el cotilleo que tenemos preparado para ustedes. Y por supuesto, si este vídeo les gusta, si la información les resulta interesante, si ustedes también son tan fans de esta pareja como nosotros, déjenos un buen like, compartan este vídeo con todos sus amigos y conviértanlo en tendencia en redes sociales. Hagamos que el mundo sepa que el Candem está más vivo que nunca. Ahora sí, mis chismosos favoritos, sin más preámbulos, vamos al grano, a lo que nos concierne el supuesto regreso de Can y Demet. Uf, solo de pensarlo me hierve la sangre y me tiembla la mano. ¿A ustedes no? A ver, pongámonos en contexto, refresquemos la memoria para aquellos que se unieron a nuestra comunidad recientemente. Can Yaman y Demet Özdemir, dos superestrellas turcas que, como todos sabemos, nos conquistaron el corazón con su química electrizante, su conexión innegable y su talento desbordante en Erkencikus, una serie que, seamos sinceros, nos tuvo pegados a la pantalla, semana tras semana, capítulo tras capítulo, y que nos hizo creer en el amor de cuento de hadas, en la pasión desenfrenada y en los finales felices. Su relación en pantalla era tan intensa, tan real, tan genuina, que muchos empezamos a fantasear, a especular y a desear con todas nuestras fuerzas que esa magia trascendiera la ficción, que esos personajes se convirtieran en realidad, que Can y Demet fueran Can y Sanem en la vida real. Y aunque nunca confirmaron nada oficialmente, las pruebas, los rumores, los gestos, las miradas y las confesiones indirectas sobre un posible romance fuera de cámara siempre estuvieron ahí, alimentando nuestra esperanza, manteniendo viva la llama de la ilusión y haciéndonos creer que los cuentos de hadas sí existen. Luego, como en toda buena novela, llegó el punto de inflexión, el giro inesperado, el drama que nos dejó con el corazón roto y la boca seca. Las cosas se enfriaron. Cada uno tomó caminos separados, tanto en lo profesional como en lo personal. Can, el rebelde, el aventurero, el conquistador, decidió emprender un nuevo rumbo y probó suerte en el cine y la televisión europea, principalmente en Italia, donde se convirtió en una estrella internacional y en el galán de moda. Demet, la dulce, la talentosa, la perseverante, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas del país, protagonizando exitosas novelas y demostrando su versatilidad actoral. Surgieron otras relaciones, otros rumores, otras conquistas amorosas, y por un tiempo, la idea de una reconciliación parecía cada vez más lejana, más fantasiosa, más improbable. Pensamos que habíamos perdido la esperanza, que habíamos enterrado el sueño del Candem, que habíamos cerrado el libro de nuestra historia favorita. Pero, mis queridos amigos, el destino, o mejor dicho, los guionistas de la vida real, a veces tienen maneras muy curiosas y retorcidas de sorprendernos. Y es que en las últimas semanas las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla, un hervidero de rumores, un festín de pistas, insinuaciones, indirectas y sobre todo, comentarios que apuntan, que sugieren, que insinúan y que nos hacen creer que entre Can y Demet podría estar resurgiendo la llama del amor,
que ese fuego que creíamos apagado podría estar a punto de reavivarse con más fuerza y pasión que nunca. Vamos a empezar por las cosas más evidentes, las señales que todos hemos visto, los indicios que han despertado nuestra curiosidad y que han encendido las alarmas de nuestros radares de chismosos. Primero, las publicaciones en redes sociales. Ambos, Kanye y Demet, han empezado a dar señales que no dejan lugar a dudas, que son demasiado específicas como para ser casualidad, que tienen una intención oculta que solo los fans más observadores y detallistas hemos logrado descifrar. Fotos en los mismos lugares, pero publicadas en días diferentes, como si quisieran ocultar que estuvieron allí juntos, pero al mismo tiempo quisieran que lo supiéramos. Comentarios con emojis sospechosos, corazones, fuegos, caritas sonrientes, guiños y otros símbolos que antes no se enviaban y que ahora, de repente, han comenzado a aparecer en sus publicaciones. Likes que antes se evitaban cuidadosamente y que ahora, de repente, se han vuelto frecuentes y hasta descarados. Todo esto, mis amores, no son simples coincidencias, no son errores inocentes, no son casualidades del destino. Sabemos por experiencia que estos dos son expertos en el juego del despiste, en el arte de dejar miguitas de pan para que nosotros, los fans, nos volvamos locos, nos devanemos los sesos y saquemos nuestras propias conclusiones. Y esta vez, aunque quizás han intentado ser más sutiles, no ha sido diferente y hemos detectado cada pista, cada detalle, cada insinuación. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa foto de Demet con un café en una terraza con una decoración y un ambiente que nos recordaba mucho a una escena romántica de Erkencikus? Claro que sí, ¿cómo olvidarla? La publicación desató una ola de nostalgia y de comentarios de fans que, como nosotros, asociaron de inmediato la imagen con la serie. Y luego al día siguiente o incluso horas después, Cam publica una foto en un lugar muy similar, con el mismo estilo, con la misma luz, con la misma vibra. ¿Casualidad? Por favor, a otro perro con ese hueso. Sabemos que las coincidencias no existen, que todo tiene un propósito y que ellos, como buenos estrategas del romance, saben cómo jugar con nuestras emociones. Y no solo hablamos de fotos. También han aparecido comentarios en Instagram con emojis que antes no se enviaban, corazones que nos hacen suspirar, caritas sonrientes que nos dan esperanzas, miraditas que solo ellos saben darse y que solo nosotros podemos interpretar. Además, ¿han notado que han empezado a seguirse mutuamente en redes sociales después de un tiempo sin hacerlo? Es como si hubieran reseteado la relación, como si hubieran borrado el pasado y hubieran decidido empezar de nuevo. Es que todo encaja, todas las piezas del rompecabezas empiezan a unirse, todas las señales apuntan en la misma dirección. Y bueno, no podemos dejar de mencionar los rumores que llegan desde la prensa turca, donde ya se habla abiertamente de un posible encuentro secreto entre los dos en algún lugar recóndito y romántico de Europa. Aunque esto no está confirmado, sabemos que la prensa turca, cuando huele a romance, cuando percibe una pizca de pasión, no suele equivocarse. Y vaya si huele a romance. El aire está cargado de un aroma a reconciliación, a reencuentro, a segundas oportunidades. Pero claro, no todo es color de rosa, no todo es miel sobre hojuelas, no todos son corazones y fuegos. Hay que ser cautelosos, hay que mantener la cabeza fría y el juicio crítico. También hay voces que dicen que todo esto podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar interés y expectación de cara a un posible proyecto juntos, una manera de capitalizar la nostalgia de los fans y el éxito que tuvieron en Erkencikus. Es decir, algunos sospechan que podrían estar planeando una nueva serie o película juntos y que todo este revuelo mediático, todas estas pistas, todas estas insinuaciones sean parte de una estudiada campaña de promoción para crear expectación y mantener a los fans pegados a la pantalla y hablando de ellos. Y aunque esta posibilidad también existe, aunque esta teoría también tiene sentido, seamos honestos, la química que tienen Kanye y Demet es innegable, es tangible, es palpable, y aunque todo fuera una estrategia de marketing, aunque todo fuera un montaje, seguro que terminarían por enamorarse de nuevo, o al menos eso es lo que queremos creer todos nosotros. La esperanza es lo último que se pierde. Además, no olvidemos que las relaciones humanas son complejas, que las personas cambian con el tiempo, que los sentimientos evolucionan, que las experiencias nos moldean y que el amor tiene muchas caras y muchas formas de manifestarse. Es posible que Kanye y Demet hayan madurado, que hayan aprendido de sus errores, que hayan reflexionado sobre lo que realmente quieren y que ahora estén listos para darse una segunda oportunidad, para sanar las heridas del pasado y para construir un futuro juntos. Después de todo,
¿quién no ha soñado con reencontrarse con esa persona especial que, por alguna razón, se cruzó en su camino y dejó una huella imborrable en su alma? Tal vez esta vez el destino tenga otros planes para ellos, tal vez la vida les esté dando otra oportunidad para escribir un nuevo capítulo en su historia y tal vez nos regalen una historia de amor digna de las mejores novelas turcas. Una historia que nos haga suspirar, llorar y creer en el poder del amor. Pero volvamos al análisis de esas señales, a la lupa con la que estamos examinando cada detalle. Los likes, por ejemplo. Si se fijan bien, no son likes aleatorios, no son likes que se dan a cualquier publicación. Son likes en publicaciones que tienen un significado especial para ellos, fotos que recuerdan momentos del pasado, imágenes de la serie, publicaciones de amigos en común que siempre los han apoyado y que, de alguna manera, actúan como intermediarios o mensajeros de su amor. Esto es como un juego de pistas que nos están dando, como un laberinto que nosotros, los fans, estamos encantados de descifrar, de resolver, de analizar, como detectives del corazón. Y no solo se trata de ellos, sino también de los comentarios que reciben de amigos, familiares y compañeros de trabajo. Algunos, de forma muy sutil, dejan caer mensajes que nos hacen pensar que saben algo que nosotros ignoramos, que están al tanto de lo que está pasando entre ellos, que son cómplices de su amor y que, de alguna manera, nos están guiñando el ojo, diciéndonos que no perdamos la esperanza, que algo grande se está gestando. Es como si estuvieran en el ajo y nos estuvieran invitando a formar parte de su secreto. Y claro, la guinda del pastel, el toque final, el broche de oro son esos encuentros fortuitos, esas coincidencias imposibles que parecen sacadas de una película romántica. Fotos en el mismo restaurante, en el mismo evento, en la misma ciudad, en el mismo país. Demasiadas coincidencias para ser casualidad. Es como si el destino se empeñara en juntarlos, como si los imanes del amor los atrajeran una y otra vez. Y aunque intentan disimular, aunque intentan hacerse los desentendidos, sus miradas lo dicen todo. Se nota la complicidad en cada gesto, el cariño en cada sonrisa, la conexión en cada mirada. A ver, que no son tontos, que ellos saben que los estamos vigilando, que sabemos que estamos analizando cada paso que dan, pero aún así no pueden evitar esos pequeños gestos que nos dan una esperanza, que nos hacen creer en la magia del amor, que nos hacen soñar con verlos juntos, felices y enamorados. Y bueno, la verdad es que como fans, es lo que queremos, es lo que anhelamos, es lo que merecemos, volver a verlos juntos, radiantes y enamorados, ya sea en la vida real o en la pantalla. Y ahora, vamos a hablar un poco de la prensa turca, porque ellos son como nuestros informantes secretos, nuestros espías de corazón, nuestros aliados en esta búsqueda de la verdad. Como les decía, cuando la prensa turca empieza a olfatear romance, cuando detecta una chispa de amor, es difícil que se equivoquen. Y en los últimos días han publicado varios artículos que apuntan a una reconciliación, que hablan de un reencuentro, que confirman un acercamiento entre Can y Demet. Incluso algunos medios se atreven a hablar de una relación que ya estaría en marcha, que ellos están intentando mantener en secreto y que en cualquier momento podría salir a la luz. Eso sí, también hay medios que aseguran que todo es un montaje, una estrategia de marketing para generar expectación de cara a un nuevo proyecto juntos, para volver a captar la atención de los fans y para reactivar el interés en su historia. Pero, ¿saben qué? A estas alturas ya no nos importa si es un montaje o no, si es una estrategia o no, lo importante es que tenemos la esperanza, la ilusión de verlos juntos de nuevo, de disfrutar de su química, de emocionarnos con su amor, ya sea en la vida real o en la pantalla. Además, hay que tener en cuenta que ambos han tenido relaciones públicas en los últimos años que no han terminado demasiado bien, que han sido objeto de críticas, de escándalos y de decepciones. Quizás eso les haya hecho reflexionar sobre lo que realmente quieren, sobre lo que realmente necesitan, sobre lo que realmente les hace felices y quizás ese querer sea volver a intentarlo con esa persona con la que compartieron una química tan especial, una conexión tan profunda, un amor tan intenso. Y es que muchas veces el amor es así. Te da segundas oportunidades, te ofrece nuevos caminos, te permite sanar las heridas del pasado y te invita a construir un futuro mejor. El amor te da la posibilidad de no quedarte con la espinita clavada, de no arrepentirte de lo que pudo ser y no fue, de vivir esa historia que siempre soñaste y que por alguna razón se detuvo en el camino. Y se amó. Ese sinceros entre Can y Demet, la historia es de esas que nos hacen suspirar, de esas que nos hacen creer en la magia del amor, de esas que nos recuerdan que el amor verdadero existe. Y también debemos hablar de cómo nos han influido como fans, de cómo han marcado nuestras vidas, de cómo se han convertido en parte de nuestra familia.
Para muchos de nosotros, Erkencicus fue mucho más que una simple telenovela, fue una ventana a un mundo de fantasía, fue un escape de la realidad, fue una fuente de inspiración y de esperanza. Nos enganchó de tal manera que sus personajes se volvieron parte de nuestra vida, que sus historias se entrelazaron con las nuestras y que la relación entre Can y Sanem, la pareja perfecta, el amor ideal, fue un ejemplo a seguir, un modelo a imitar. Así que, claro, es normal que queramos verlos juntos en la vida real, que deseemos que su amor trascienda la pantalla, que nos emocionemos con la posibilidad de una reconciliación. Para nosotros ellos son como un cuento de hadas, como una leyenda viviente, como una pareja perfecta que por algún motivo se separó pero que ahora podría volver a estar unida. Y esa ilusión es la que nos hace seguir creyendo en el amor, en el poder de los sueños y en la magia de los finales felices. Pero bueno, ya les hemos dado todas las pistas, todos los rumores, todas las especulaciones. Ya hemos analizado cada detalle, cada señal, cada comentario. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can y Demet están a punto de confirmar su reconciliación, de anunciar su regreso, de gritar su amor a los cuatro vientos? ¿Creen que todo es una campaña de marketing, una estrategia para generar expectación y vender un nuevo proyecto? ¿O que simplemente nos estamos dejando llevar por nuestra imaginación, por nuestras ganas de verlos juntos, por nuestro fanatismo incondicional? Los invito a que me dejen sus comentarios en la sección de abajo, a que compartan sus opiniones, sus teorías, sus sospechas. Quiero saber qué piensan ustedes, cómo ven esta situación, qué sienten en el corazón y si, como yo, también están deseando que esta pareja se reconcilie, que esta historia de amor tenga un nuevo capítulo y que nos hagan volver a creer en la magia del candem. Y recuerden, si tienen información adicional, si saben algún detalle que se nos haya escapado, si han descubierto alguna pista que nosotros hayamos pasado por alto, no duden en compartirlo con todos nosotros porque aquí somos una comunidad de chismosos, de fans, de detectives del corazón que nos encanta analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada y que juntos podemos llegar a la verdad. Y ahora, como siempre, vamos a la parte final del vídeo, a las conclusiones, a las reflexiones finales después de este análisis exhaustivo. Después de analizar todo este mar de rumores, todas estas pistas y todos estos comentarios, hemos llegado a la conclusión de que, la verdad, no sabemos qué está pasando realmente entre Can y Demet. Hay muchas pistas, muchos comentarios, muchas coincidencias que nos hacen pensar que sí, que hay algo entre ellos, que la llama del amor podría estar reavivándose. Pero también hay voces que dicen que todo es una estrategia de marketing, que todo es un montaje para generar expectación y que no deberíamos hacernos ilusiones. Así que al final todo depende de lo que queramos creer, de nuestras esperanzas, de nuestros sueños y de nuestras ganas de volver a verlos juntos. En cualquier caso, lo que sí es cierto es que esta pareja sigue generando mucha expectación, mucha emoción entre los fans, que la idea de una posible reconciliación nos tiene a todos con el corazón en un puño y que, pase lo que pase, siempre serán una de nuestras parejas favoritas. Lo importante, mis amores, es que sigamos disfrutando de sus trabajos, que sigamos apoyándolos en cada proyecto que emprendan, ya sea juntos o por separado, que admiremos su talento, que respetemos sus decisiones y que los sigamos queriendo con todo el corazón. Y por supuesto que sigamos soñando con la posibilidad de que algún día, Can y Demet nos regalen una historia de amor que supere cualquier ficción, que nos haga creer en la magia del amor verdadero y que nos recuerde que los finales felices sí existen. Lo que sí está claro es que, pase lo que pase, ellos siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones, en nuestra memoria y en nuestro mundo de fantasía. Y por supuesto quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por ser parte de esta maravillosa comunidad, por seguir apoyando este canal y por compartir su pasión por las novelas turcas y por el chisme con todos nosotros. Sin ustedes nada de esto sería posible, sin su apoyo, sin su cariño y sin su participación, este canal no tendría sentido. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí, que me encanta leerlos, que me encanta saber qué piensan, que me encanta conocer sus opiniones y que me encanta que compartan sus ideas y sus teorías con todos nosotros. Así que no duden en dejarlos abajo, en decirme qué opinan de todo este asunto, en compartir sus reflexiones, en contarme sus experiencias y en hacerme saber si, como yo, también están deseando que esta pareja se reconcilie. También, si este vídeo les gustó, si la información les resultó interesante, si se divirtieron con este chisme, denle like, compártanlo con sus amigos, súbanlo a todas sus redes sociales, conviértanlo en tendencia y suscríbanse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos.
Los espero en el próximo vídeo con más chismes, más noticias y más emoción. Y con esto me despido, mis queridos chismosos y amantes de las novelas turcas. No olviden que los quiero un montón, que este canal es suyo, que lo disfruten como si fuera su propia casa y que los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, y a seguir soñando con el amor de Can y Demet. Un besazo enorme. Adiós.